Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bendito sea nuestro Dios que nos da la oportunidad de una vez más congregarnos en esta casa que Él nos ha permitido para poder así unánimemente alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer una porción en la Escritura. Quiero que leamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 60. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo número 60. ¿Ya lo tienen ahí en su escritura? Vamos a leer el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vamos a hacer una oración, acompáñame. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos tus hijos muy alegres en esta tarde de este día miércoles, en el cual pues nos congregamos para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, así como también para meditar en tu palabra, la cual, Señor, pues has dejado como un alimento para nuestro espíritu, para que cobremos esas fuerzas, esos ánimos, y poder así, Señor, mantenernos firmes en tus caminos hasta ver, Señor, coronada nuestra carrera, hasta haber logrado, Señor, ese objetivo de poder recibir de ti ese galardón de la vida eterna. Muchas gracias, Padre, te damos por este grande privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, y esperamos que las alabanzas que te hemos cantado pues sean de mucho agrado ante tus ojos, y que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra pues tú nos dirijas con tu espíritu, y que podamos así, Señor, edificarnos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han dado esos pasos para estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, pues que si alguno tuviera algún problema, alguna dificultad, seas tú ayudándole. También bendice a tus hijos que nos ven a través de la transmisión, que también ellos puedan ser bendecidos, Señor, con tu palabra, y si tuvieran problemas, también que puedan ser ayudados por ti. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos, vamos a meditar en esta hermosa tarde en un tema que le hemos titulado tiempo de brillar o tiempo de resplandecer. Esta es una profecía, hermanos, que está para el futuro, aunque en parte nosotros la estamos viendo, ¿verdad?, cómo se está cumpliendo. Es una profecía que está referida para la nación de Israel, ese pueblo, hermanos, que fue escogido de entre todos los pueblos para que fueran un especial tesoro para Dios, para que fueran un pueblo único, un pueblo singular entre todas las naciones. Todos nosotros conocemos de ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Leamos por favor lo que dice ahí, solamente para hacer un poquito de memoria, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 19. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Éxodo capítulo número 19, y leemos aquí en el verso número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis, le dice el Señor a la nación de Israel, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, dice, toda la tierra. Y dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras, le dice el Señor a Moisés, que dirás a los hijos de Israel. Dice el verso 7, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras
que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ¿cómo dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ese es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Un pacto, hermanos, que conllevaba responsabilidades, pero que también encerraba un gran privilegio, hermanos, para la nación de Israel. Dice el Señor ahí en los textos que leímos: ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser un reino de sacerdotes, ustedes van a ser gente santa, gente única, gente singular entre todos los pueblos. Pero ese privilegio que ellos iban a recibir hermanos, les sujetaba a que ellos dieran oído a la voz del Señor y que también guardaran las palabras del Señor. Dios, hermanos, en su palabra fue fiel, ¿o no es cierto? Dios fue fiel en su palabra. Pero ¿quiénes fueron los que quebrantaron el pacto del Señor? ¿Quiénes fueron los que quebrantaron el pacto? Fue la nación de Israel. Y allí mismo el profeta Isaías nos lo dice. Veamos lo que dice ahí, más atrasito del capítulo número 60 del libro del profeta Isaías. Veamos por ahí, hermanos, como por el capítulo número, vamos a ver, en el capítulo número 24, vamos a leer ahí la palabra del Señor. Mire cómo dice, capítulo número 24, versículo número del 1 en adelante. Dice así, mire: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir, dice, a sus moradores. Esto en primer lugar con la nación de Israel, que es el pueblo de Dios, que por haber sido desobedientes, por no haber escuchado la voz de Dios y haber guardado la voz, lo que Dios les mandó, Dios, hermanos, aun cuando en su momento Dios los hizo, digamos, herederos de una tierra, dice la palabra, que fluía leche y miel, donde ellos no tenían absolutamente necesidad de nada, Dios, hermanos, en su momento, ¿qué es lo que hizo con ellos? Los desterró. Recuerdan que allá por el año 606 antes de Cristo llegaron los babilonios, invadieron a Jerusalén y se llevaron cautivos a los israelitas. ¿Para dónde? A una gran parte de israelitas. ¿Para dónde fueron llevados cautivos? A Babilonia. ¿Recuerdan eso? Sí. En el año 606, ¿cuántos años pasaron esclavizados allá? 70 años. Y bueno, los que llevaron, dice la palabra, que llevaron los mejores del pueblo de Israel. La mayoría de los que fueron llevados cautivos a Babilonia eran jóvenes. De ahí la mayoría de ancianos y de mujeres fueron muertas, fueron destruidos. Inclusive hasta el templo que Salomón había construido, que el cual, hermanos, era una maravilla, hermanos, fue también como fue destruido. Pero entonces Israel sufrió el castigo de nuestro Dios y fue vaciada su tierra. Dice el verso número 2: y sucederá a sí mismo como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su amo como, ¿cómo dice? A su ama como al que compra, al que vende, dice, como al que presta o al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra, dice el verso número 3, ¿verdad? La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Y dice el 4: se destruyó, cayó la tierra, enfermó el mundo, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó, dice, bajo sus moradores. Y dice ahí, ¿por qué, hermanos? Porque traspasaron, dice, las leyes, falsearon el derecho. ¿Y qué más dice? Quebrantaron el pacto. ¿Quiénes fueron los que quebrantaron en primer lugar el pacto de nuestro Dios? La nación de Israel, que fue tomada por Dios para que fueran una nación santa, un reino de sacerdotes, y fueran un especial, ¿qué decía allá? Un especial tesoro. Y la historia siguió transcurriendo, hermanos,
hasta el tiempo en que vino, hasta el tiempo inclusive en que vino nuestro Señor Jesucristo. Israel menospreció a Jesucristo, no quiso abrazar la salvación que Cristo venía ofreciendo, y en consecuencia de ello, hermanos, en el año 70 Israel fue una vez más desterrado. ¿De dónde? De su tierra, y fueron peregrinos, dice, por todas las naciones del mundo. Y es hasta el año de 1948, un 14 de mayo de 1948, que Israel una vez más, por misericordia de Dios, ¿verdad? Porque como decimos, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Dios vuelve a darle una vez más vida a la nación de ¿quién, hermano? A la nación de Israel. Y en relación de esto hay tantas profecías que hablan al respecto de ello, como por ejemplo la profecía que ve Ezequiel, ¿verdad? La gran visión de aquel valle que estaba lleno de huesos secos. Esa es la profecía de los huesos secos, que, hermanos, que en un tiempo dice que esos huesos empiezan a tomar, ¿qué, hermanos? Empiezan a tomar vida, y eso sucede precisamente hasta allá por el año de 1948. Y ahora venimos aquí al libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo número 60, donde el Señor refiere estas palabras a la nación de Israel y le dice: levántate, y ¿qué más dice? Y resplandece. Después del año de 1948, la nación de Israel no ha tenido retroceso alguno, sino que al contrario, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Ha ido haciéndose cada vez más fuerte, más poderosa. Que tanto así, hermanos, que en el año 2018 celebraban, ¿cuántos años celebraban en el año 2018? ¿Quién recuerda? Desde el año 48 al año 2018, ¿cuántos años celebraba Israel de independencia? ¿Recuerdan? 70 años. En el año 2018 celebraban 70 años, y en ese año el primer ministro israelí, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba? Benjamín. Ese ministro, ¿verdad? Ese señor se para, hermanos, como un hombre, ¿verdad? Fuerte, poderoso, y, hermanos, desafía a todas las naciones del mundo, diciéndoles que no les tiene miedo absolutamente a nadie. ¿Qué le parece a ustedes? Y esa es la voz del Señor, ¿o no es cierto? Levántate, y ¿qué más dice? Y resplandece, porque ahora la gloria ha nacido sobre ¿quién, hermano? La gloria ha nacido sobre ti. A partir del año 1948 que Israel empieza a cobrar vida, hermanos, Israel no ha pegado un retroceso alguno, aunque han habido pueblos vecinos, ¿verdad?, que le han hecho la guerra y que han querido destruirlo. Israel, en lugar de perder, ¿qué es lo que ha hecho? Israel ha ganado. Israel ha ganado. Y allá por el año 2005, me acuerdo de que en la iglesia estudiamos una bonita escuela que trataba sobre Israel en la profecía, y ahí se hablaba un poco acerca de cuáles son las potencias más grandes en el mundo, más grandes en la tierra. Y se ubicaba a Israel en la cuarta potencia mundial, allá por el año 2005, según algunos estudios profundos, ¿verdad? Porque algunos estudios a este tiempo siguen ubicando a Israel como la sexta potencia mundial. Aunque literalmente, hermanos, debemos de entender que Israel está sobre todos los pueblos de la tierra, aunque el mundo no lo quiera, aceptar. Porque hablando de riquezas, los grandes pensadores dicen: con solo lo que tiene Israel concentrado en el gran mar Muerto, ¿verdad? Con todo eso, la riqueza que está ahí concentrado, con todo eso supera ¿a quiénes? A todas las naciones del mundo. Y entonces Isaías, hermanos, está visualizando toda esa gloria que en Israel se iba a poder ver. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y por eso es que Israel, hermanos, ahorita está brillando, digámoslo así, de esa manera, porque nuevamente, hermano, Israel empieza a gozar ¿de qué? De las bendiciones ¿de quién? Del Todopoderoso. No a plenitud, porque todavía no ha llegado el ¿qué?
digamos, todavía no ha llegado el tiempo en que eso se dé, pero hacia eso es que Israel se va encaminando. Y la profecía va marcando, hermanos, de que efectivamente Israel va a llegar a empoderarse entre las naciones de la tierra como la tierra más hermanos, poderosa del mundo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? En el tiempo en el que el Señor se levante a enjuiciar a las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra, por muy poderosas que sean, que queden convertidas como en nada. Mientras tanto, Israel está, hermanos, en su más alto esplendor, en su más alta gloria. De manera pues de que vemos, hermanos, cómo a la luz de la palabra, la profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Dice aquí, mire, porque he aquí que tinieblas cubrirán, ¿qué dice? Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra. Pero a Israel se le dice, levántate y resplandece, porque tu luz, ¿qué es lo que ha hecho? Dice, tu luz ha venido y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Sobre quién dice? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mientras la tierra, dice, es cubierta de tinieblas, mientras la tierra es cubierta de oscuridad, las naciones están cubiertas de oscuridad, dice ahí el texto, ¿verdad? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, dice, las naciones. Mas sobre ti, dice, ¿qué, hermanos? Nacerá. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es que la tierra será cubierta de oscuridad? ¿Y cuándo es que las naciones, hermanos, van a ser cubiertas? ¿Cómo dice? ¿Cuándo es que la tierra será cubierta de tinieblas y cuándo es que las naciones serán cubiertas de oscuridad? ¿Cuándo será eso, hermano? Cuando los juicios de Dios sean sobre este mundo. ¿Y cuáles son los juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra? Las 7 plagas postreras. ¿Sabe usted que para el tiempo de las 7 plagas postreras, hermanos, van a haber nada más 2 pueblos que van a gozar de la protección de Dios? ¿Y cuáles van a ser esos 2 pueblos que van a gozar de la protección de Dios? La nación de Israel y la iglesia de Dios. Nadie más, hermanos. No somos israelitas, ¿verdad que no somos israelitas nosotros? En la sangre no somos al 100%, no somos israelitas. Pero sí somos a través de la fe que hemos depositado ¿en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a nosotros la palabra del Señor nos llama como iglesia de Dios. A nosotros el Señor nos llama iglesia de Dios. Israel, hermanos, en ese tiempo la iglesia de Dios Israel estará bajo el cuidado de ¿quién? De nuestro Dios. Y mientras tanto en las tierras hay oscuridad y hay ¿qué? Hay tinieblas. ¿Y por qué decimos que hay oscuridad y tinieblas? Por los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Imagínese usted la primera plaga de la cual está descrita ahí en Apocalipsis 16 versículo 1, ¿verdad? Versículo número 2 dice ahí en la palabra del Señor, solo para que tengamos ahí una pequeña idea de cómo es que estas cosas, hermanos, habrán de inundar la tierra. ¿De qué? De tenebrosidad, de oscuridad, de tinieblas. Dice ahí, mire, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre ¿qué dice? Sobre la tierra las 7 copas, ¿de qué dice? Las 7 copas de la ira de Dios. Y dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué es lo que vino sobre la tierra, hermano? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban ¿a qué? A su imagen. Ya se puede imaginar, hermanos, cuántas personas existen en el mundo que triste y lamentablemente adoran a la bestia, adoran a la imagen de la bestia. ¿Cuántas tienen, hermanos? ¿Cuántos son adoradores de la bestia en la tierra? ¿Cuántos tienen la marca de la bestia en sus manos y en su frente? Son millones y millones de ¿qué? De personas que siguen, hermanos, las corrientes de ese sistema de ¿qué? De error, de ese sistema falso, de religiosidad, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas.
las costumbres, las tradiciones, la mundanalidad, el paganismo. Todos quienes siguen ese tipo de corrientes, hermanos, se van a ver alcanzados por estas situaciones. Y el mundo, hermanos, imagínese usted con lo que fue la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, cómo puso al mundo en qué, hermanos, en tremenda expectación, en tremenda aflicción, en tremenda angustia. Y ahora se puede imaginar usted este juicio cayendo sobre la tierra. Dice ahí, úlcera maligna y pestilente. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a ser algo, hermanos, algo pues desagradable, porque va a despedir un mal olor, úlcera maligna y pestilente. Entonces dice, y luego dice, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y este se convierte en sangre como de muerto. Y bueno, imagínese usted todo eso, hermanos, ¿verdad? Todas esas situaciones abatiendo al mundo entero, no solamente a un país, sino que a toda la tierra. Y es allí, hermano, donde verdaderamente va a brillar el pueblo de ¿quién? Va a brillar el pueblo de Dios. Va a resplandecer y va a marcarse la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. De aquí nosotros podemos sacar la reflexión y decir, ¿verdad?, ¿vale la pena el que nosotros nos esforcemos por agradar a Dios o no? Por supuesto que vale la pena que nosotros nos preocupemos por vivir una vida agradable a los ojos de Dios, porque en aquel día, hermanos, el mundo se va a ver abatido, atribulado, angustiado. La palabra testifica, hermanos, que hasta los valientes van a gritar, hasta los poderosos de la tierra van a llorar, hermano, porque la palabra dice que cuando eso venga, ni el oro ni la plata podrá salvar al hombre, hermano, de la aflicción que va a envolver a toda la ancha faz de la tierra. Sofonías nos dice un poco al respecto. Mire lo que dice en el libro de Sofonías, capítulo número 1 y el versículo número 14, textos muy conocidos de cada uno de nosotros. Y dice el profeta Sofonías en el capítulo 1 y el versículo número 14. ¿Ya lo encontró? Vamos a ver cómo es que dice ahí. Mire cómo dice. Estos libros siempre cuestan un poquito encontrarlo, ¿verdad? Pero mire cómo dice, vamos a ver. Máximamente que se pegan las hojas del... Aquí está, mire cómo dice. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, ¿y qué más dice? Y muy próximo. ¿Cómo dice que es ese día? Dice que es amarga la voz del día de Jehová, y ahí va a gritar, dice ¿quién? Ahí va a decir, ay mamá, va a decir, ¿verdad? Ay mamita chula, va a decir, ¿verdad? Van a blasfemar del nombre del Señor, ¿verdad? Allí gritará el valiente, dice, contaba un hermano por allá que había una persona que se la llevaba de valiente, porque en el mundo hay gente que se la lleva de valiente y que no le teme absolutamente a nadie. Y él decía, yo soy valiente, decía, yo soy valiente. Y una vez, yendo por el camino, estaban unos muchachos por ahí traveseando una colmena, y mire, y alborotan el panal de colmenas, y dicen aquellas animalitas, hermanos, detrás de los muchachos, y agarran a aquel hombre, hermano, porque él ni cuenta se había dado, pero él decía que era valiente. Y él iba en el camino cuando se le prenden todas. Si ese hombre gritaba, hermanos, como no tienen idea. Pasaba un río por ahí y había una poza y allí se fue a tirar, hermano. Pero aquel hombre, hermano, todo, hasta aquí llevaba los chuzitos, ¿verdad?, de las avispas. El hombre gritaba, hermano. Y eso es por algo así, ¿verdad?, sencillito. Y ahora cuando el Señor se levante para castigar al mundo, eso va a ser terrible. Entonces dice aquí, gritará allí el valiente, y dice, es amarga la voz. ¿Cómo dice ahí? La voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Y dice, día de
día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, y además dice, ¿qué dice que va a ser? ¿Cómo dice que va a ser ese día? Día de tinieblas y de oscuridad, y día de nublado y de entenebrecimiento. O sea de que en efecto, hermanos, todas las naciones de la tierra van a verse abatidas, pues por el castigo de nuestro Dios Todopoderoso. Y mientras tanto, Israel y la iglesia del Señor, ¿cómo van a estar? Protegidas, guardadas, ¿por quién, hermanos? Por el Dios de los cielos, por nuestro Padre eterno. Y ahí Israel, hermanos, quizás de repente, ¿verdad?, va a estar quieta, va a estar, escuchando nada más o viendo lo que el mundo estaba pasando. Y mientras tanto, la voz del Señor que le dice: levántate, ¿y qué más dice? Y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy viene tu gloria, hoy viene ya tu victoria, hoy viene ya lo que Dios te ha prometido para ti. Y la iglesia del Señor también. Hoy el mundo goza. Yo veo, hermanos, a través de las noticias, ¿verdad?, cómo el mundo se deleita en esas cosas que le llaman diversión, ¿verdad? ¿O no, hermano? Allí, las vacaciones, yendo a las ruedas y andando de aquí para allá, gastando, malgastando y viviendo en sus desenfrenos, embriagándose. Mire, hoy muchos todavía amanecieron un poco, ¿qué, hermanos? Ebrios, ¿verdad? Lamentablemente, ese es el vivir de la gente. Así vive el mundo, hermanos. Porque para ellos ahora es todo luz, ¿o no es cierto? Para ellos todo es alegría. Para el mundo todo es como felicidad. Todo es, hermanos, que es de disfrutar, de deleitarse, de agasajarse, ¿verdad? De darse los gustos que uno quiera en los placeres de la carne. Ese es el vivir del mundo ahora, ¿o no es cierto? Ese es el vivir del mundo ahora, en estos tiempos que vivimos. Mientras tanto, el Hijo de Dios, por eso es que el Hijo de Dios debe de estar, como, hermanos, apartado de todo eso, alejado de todo eso. No correr con el mundo en las prácticas que el mundo hace. ¿Por qué? Me decía una persona: ¿y ustedes que no se divierten? ¿Y por qué yo veo que ustedes vienen en las vacaciones y ustedes ni en vacaciones salen? Dice. Fíjese, así le dicen a uno la gente: ni ustedes ni en vacaciones salen. Porque es cierto, nosotros es raro, bueno, yo en lo particular no acostumbro estas fechas para qué, hermanos, salir así, ¿verdad? Porque uno conoce a los peligros que se expone en las calles con gente que anda en embriagueces y cosas así, ¿verdad? Nosotros no corremos en esa dirección, y la gente piensa que nosotros vivimos vidas como aburridas, vidas tediosas, ¿verdad? Que todos concentrados, que del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, y de la iglesia a la casa, y de la casa al trabajo, y solo eso. No es cierto, así nos ve la gente. Pero no es así, ¿verdad? Que nos divertimos o no nos divertimos. Claro que nos gozamos en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Yo siempre les digo: mire qué bendición. Pues cómo es que la gente dice que el cristiano no goza. Cómo dicen la gente que el cristiano no disfruta, ¿verdad? ¿Cómo no? Si tenemos nuestros momentos de ¿qué, hermanos? De diversión. Tenemos nuestros momentos en los cuales nos alegramos, nos gozamos, nos regocijamos, ¿verdad? Conviviendo los unos con los otros, participando de nuestros alimentos. ¿No es bonito eso, hermanos? Claro que sí. En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, ¿verdad? De una manera ordenada. Y pasamos momentos difíciles, ¿verdad? También en nuestra vida, momentos angustiosos. Y entonces las personas pueden pensar y decir: ser cristiano como que no tiene mucha, ¿qué dice la gente? No tiene mucha gracia, no tiene mucha cuenta. Así me dijo un señor una vez allá en el parque, cuando andábamos evangelizando. Me dice: yo me hiciera cristiano, me supiera que ya no voy a sufrir. Yo me hiciera cristiano si yo supiera que ya no voy a padecer.
Pero me dice, ¿por qué no me hago cristiano? Porque fíjate, me dice, que voy al hospital y voy viendo ahí un montón de hermanitas con sus tapados en la cabeza. Y yo digo, vaya, son cristianos y enfermos. Dice, ¿y qué gracia tiene ser cristiano y todo enfermo? ¿Verdad? Y veo ahí algunos vecinos que dicen que son cristianos y con deudas, con jaranas, dice, y nombre. Y entonces, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? El detalle es que la felicidad para los hijos de Dios, hermanos, no es para qué, hermanos, no es para este tiempo. No quiere decir que no nos vamos a gozar. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 12:12, este texto a mí no se me olvida, porque el apóstol dice que nosotros nos gozamos. ¿En qué dice que nos gozamos? Dice que nosotros nos gozamos en la esperanza. ¿Dice ahí o no dice así? Dice que nosotros nos gozamos en la esperanza. Y dice, gozosos en la esperanza. ¿Dice así o no dice así? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero dice, constantes, ¿a dónde? En la oración. Y la gloria nuestra, hermanos, será. ¿Cuándo va a ser nuestra gloria? ¿Cuándo será nuestra gloria? Cuando Jesucristo venga, hermanos, en las nubes del cielo y nos dé la recompensa de la vida eterna. Cuando lo que hoy sufrimos, hermanos, se convierta ¿en qué? En alegría. Cuando las lágrimas que hoy derramamos, hermanos, por privarnos de los deleites carnales o de repente, hermanos, por preferir padecer antes que traspasar la voluntad de Dios, hermano, ahí dice que se van a convertir en qué, hermanos. Nuestras lágrimas, nuestros lloros se van a convertir en qué, dice la palabra. Se va a convertir en gozo. Y ese gozo, dice, va a ser completamente total, hermanos, que nunca más se nos va a quitar. Pero el mundo, hermanos, espera para este tiempo, ¿verdad? Felicidad. Entonces, cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre esta tierra, hermanos, hermanas, el mundo va a ser abatido y nosotros vamos a estar ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar nosotros? Tranquilos, tranquilos, guardados ¿por quién? Por la mano de quién, hermano, por Dios, por el Dios Todopoderoso. Y allí es donde, hermanos, realmente se va a cumplir la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice aquí, levántate y resplandece. Allí, hermanos, va a ser donde realmente, hermanos, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla ya de cuando Jesús está viniendo en las nubes del cielo, dice Él, levanten su cabeza, dice, ¿por qué, hermanos? Porque la redención de ustedes está, como dice Él, está cerca. Es porque ya viene, hermanos, aquello que nos va a despojar de esta vida material que nos sujeta a los sufrimientos, a los padecimientos, y habremos de ser revestidos de aquella gloria, hermanos, de aquella gloria, hermanos, que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que será manifestado el día que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga por segunda vez. Entonces dice aquí el texto, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso va a ser lo glorioso en aquel día, hermanos. Eso va a ser lo glorioso. Esto nos debe de servir, hermanos, como un aliciente para nosotros, para que cuando de repente nos sintamos agobiados por los problemas de esta vida, ¿verdad? Tengamos en mente de que un día todo eso va a desaparecer. Un día todo eso va a ¿qué, hermanos? A fenecer. Ya no va a existir más. Y lo que va a predominar va a ser la completa felicidad. Dice que vamos a andar en la luz de ¿quién? Dice, hermano, en la luz del Señor. Dice ahí, mire, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista el que dice, su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de ¿qué dice? De tu nacimiento. Le digo, en primer lugar, ubicándolo a la nación de Israel, a ese pueblo, hermanos, que es el pueblo escogido por el Dios de los cielos. Ahora, lo hemos aplicado, hermanos, en una manera espiritual, ¿verdad? A nosotros como iglesia, que también durante las plagas están cayendo, nosotros, hermanos, vamos a ser protegidos por Dios, y que cuando Jesús venga
al igual que Israel, hermanos, vamos a alcanzar la redención que Él nos ha ofrecido, esa vida eterna, esa transformación gloriosa. Pero algo muy importante que quiero mencionar en esta oportunidad es que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, si bien es cierto que hay una gloria futura para usted y para mí, no significa que hasta allá debemos de brillar, ¿verdad? Nosotros debemos de brillar ¿cuándo, hermanos? Ahora también. Porque la palabra del Señor dice ahí en Juan capítulo número 14, Mateo capítulo número 5, el verso número 14, dice el Señor Jesucristo estas hermosas palabras. Dice así, mire, Mateo capítulo 5, versículo número 14. Dice, vosotros sois, dice, la luz de ¿qué dice? La luz del mundo. ¿Y cuántos de nosotros creemos, hermanos, que andamos en la luz del Señor ya? ¿Verdad que andamos en la luz del Señor o no? Claro que sí. La gloria del Señor ha sido sobre nosotros ya, sí o no, hermano, a través del Espíritu de Dios. Por supuesto que sí. Y entonces dice, ustedes son la luz de ¿qué dice? Del mundo. Israel, hermano, dejó empañar, porque Dios le dijo a Israel, ustedes van a ser la luz de este mundo. Pero Israel dejó empañar la luz de Dios, ¿verdad? ¿Qué, hermano? ¿A través de qué? De su desobediencia, a través del traspaso de ellos hacia los estatutos, hacia los mandamientos que Dios les había dado. Israel dejó empañar la luz de ¿quién, hermano? La luz de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos, en lugar de poner en alto el nombre de Dios, ¿qué es lo que hicieron con el nombre de Dios? Dice que lo blasfemaron. Dice que vituperaron el nombre de ¿quién, hermanos? El nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso, hermano, es que Dios, mire, todo lo que les hizo pasar, ¿verdad? Que fueron desterrados de su tierra. Y hay porque la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios para con ellos, ¿verdad? Que al tiempo, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Los va a volver, como ya vimos, los va a volver a hacer que resurjan entre todas las naciones, y que de eso lo estamos viendo ya, y al final pues Dios los va a redimir. Pero en el caso nuestro, que también hemos sido alcanzados por su gracia divina, y nosotros ahora el Señor dice, ustedes son la luz de ¿qué dice? Del mundo. Y fíjese que las mismas palabras que Dios le dice a Israel son las mismas palabras que el Señor le dice ¿a quién? A la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿cómo dice? Vosotros sois el ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice que somos nosotros? Vosotros sois, dice, un real sacerdocio. ¿Qué más dice que somos? Una nación santa. ¿Qué más dice que son? Un pueblo escogido, un pueblo adquirido. ¿Por quién dice? Eso es la iglesia de Dios, hermano, para el Señor. Lo mismo que le dijo a Israel. Entonces ahora dice ahí el Señor, ustedes son la luz del mundo, iluminen al mundo con la luz. A nosotros ya no vamos a tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Si usted y yo, hermano, hermana, no damos la medida que el Señor nos ha puesto que demos, ¿verdad? Acuérdense que dice que lo falto no se puede, ¿qué, hermanos? Contar, ni lo torcido se puede, ¿qué dice? Enderezar. Si usted y yo no damos esa medida, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a recibir corte de parte de ¿quién? De parte de nuestro Dios eterno. Por eso es que si usted revisa en los mensajes que el Señor envía a las iglesias del Asia Menor, usted va a ver, hermano, que es de una manera simbólica a la iglesia a través de los tiempos, hermano, el mensaje del Señor, ¿cuál es siempre, hermano? Que debemos de ser vencedores de todo lo que hay acá, y que la luz del Señor debe de ser la que debe de estar aquí. Hay una iglesia a la cual le dice, voy a apagar a tu candelero, le dice así o no, para que dejes de brillar. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, en cómo nos conducimos en nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos en este mundo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de cómo caminamos en esta tierra, porque realmente, hermanos, es ahora el tiempo en que nosotros tenemos que
resplandecer, brillar. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo número 15. Léalo por favor, mire cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Mire cómo dice ahí, Filipenses capítulo 2, versículo número 15 dice así, mire. Para que seáis, ¿qué dice ahí? Irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible, hermano? Irreprensible, ¿qué significa? Que no haya nada de que nos estén señalando. Ah, pero mire el hermano, o mire la hermana. No, dice, para que seáis irreprensibles. ¿Y qué más dice, hermano? Sencillos, hijos de Dios, dice, ¿cómo, hermano? Sin mancha, dice. En medio de una generación, ¿cómo dice? Maligna y perversa. Y dice luego, en medio de la cual dice, resplandezcáis como luminarias. Ahí está, levántate y resplandece. Aquí viene la gran pregunta, ¿verdad? Ya para ir cerrando. ¿Estamos nosotros brillando? ¿Estamos nosotros resplandeciendo? ¿Estamos nosotros, hermano, emitiendo esa luz del Señor, que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Nosotros venimos a ser, hermanos, como esos candeleros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen esos candeleros, hermanos? Emiten luz. Pero si a esa luz le hace falta el aceite, hermanos, y símbolo de qué es el aceite, hermanos, del Espíritu de Dios. Si a ese candelero le hace falta el aceite, hermanos, ¿qué pasa? No va a dar luz y se va a ¿qué? Se va a apagar. Si así fuera en nuestro caso, porque la palabra es clara en decirnos que nosotros nos conocemos perfectamente. ¿O no se conoce usted, hermano? Y usted puede decir, ¿estoy brillando o no estoy brillando? ¿Estoy resplandeciendo o no estoy resplandeciendo? ¿Estoy dando luz o no estoy dando? Estoy dando luz. Eso usted y yo lo podemos, digamos, ¿qué, hermanos? Sin necesidad que alguien nos esté señalando, nosotros mismos podemos decir, no, yo no estoy dando luz. Pues si así es su caso, el Señor le dice en esta tarde, levántate y ¿qué más? Y resplandece. Levántate y brilla. Dice ahí el apóstol Pablo, ahí más adelante en Efesios capítulo 5, y dice así, mire, Efesios 5, dice así, ya para ir finalizando, ¿verdad? Mire cómo dice, Efesios 5 y el verso número 14, ¿verdad? Mire cómo le dice, porque a veces, hermano, podemos llegar hasta ese extremo, ¿no creen ustedes, hermano? Podemos estar dormidos. El verso 14, ¿cómo dice? Por lo cual dice, despiértate. Porque a nosotros el Señor no solamente quizás nos puede decir, levántate, sino que el Señor nos dice, ¿cómo? Despiértate. ¿Quién está peor? ¿El que está sentado o el que está dormido, hermano? ¿Ah? El que está dormido, porque el que está sentado, pues le puede, levántese. Y rápido se va a levantar. Pero si está dormido, ¿cómo? Primero hay que ¿qué, hermano? Hay que despertarlo. Y después de que cuando ella reacciona, levántese, ¿verdad? A levantarlo. Pero aquí dice, mire, despiértate tú que duermes. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y levántate, ¿de dónde dice? Y levántate de entre los muertos. ¿Será que podrá un cristiano, hermano? ¿Será que podrá un cristiano llegar hasta ese extremo? Bueno, si el apóstol se lo está diciendo a los de Éfeso, por supuesto que sí. Y es que ni para menos, hermano, la iglesia de Éfeso, dice la palabra, que había perdido su primer, ¿qué, hermano? Su primer amor. Has perdido tu primer amor y te has dormido. Y por eso yo le digo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Y dice luego, y te alumbrará ¿quién? Y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Deja que la llama del fuego del Espíritu de Dios alumbre dentro de que, o resplandezca o arda dentro de quién, hermano, dentro de nosotros, para que podamos dar luz. Y dice, mira con diligencia cómo andas. Y dice, no como quién, dice ahí. Es bien fuerte esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo se sintiera usted y le dieran que es necio? No nos gustaría, ¿verdad? Pero aquí el apóstol le dice a los de Éfeso, mira cómo andas, no como necio, sino antes bien como qué. Fíjense que la palabra necio en otras versiones es traducida como
insensato, alguien que no conoce, alguien que no sabe, ¿verdad? No andes como los que no saben de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo. No andes como los que no saben. ¿Cree usted que de repente podemos andar nosotros como los que no sabemos la voluntad de Dios, hermano? ¿Cree usted que no, hermana? ¿Sí o no? Claro que sí. Andamos como los que no sabemos. Andamos como que los que no sabemos, como necios, dice ahí, ¿verdad? Y dice, sino como sabios, como los que saben, como los que conocen. Y dice el 16, pónganse en pie. Para poder brillar, ¿verdad? Necesitamos esto que hemos hablado hoy, ¿verdad? Hacer que la luz del Señor resplandezca dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, sí, y ya no está el tiempo para desperdiciarlo. O si está el tiempo para desperdiciarlo, hermano. No, usted debe de estar reclamando, hermanos, buscar cada vez más de quién, más de Dios, más de Dios, más de Dios. No acomodarse de que si el consejo dice, mire, o la administración dice, no va a haber culto mañana. O que si el consejo, no, mire, culto de oración no vamos a hacer, mejor vengamos todos al de las 9. No podemos hacer así, ¿verdad? Porque hoy es, hermanos, el tiempo de brillar. ¿De qué, hermanos? De resplandecer, de emitir la luz del Señor. Y no dejar que las tinieblas nos invadan completamente nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos bendiga siempre para poder estar siempre resplandeciendo. Paz a vosotros, hermanos.